Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos aquí en la pizzería Puchungo. Nos encontramos con su dueño, el señor Cristian, que nos va a estar expandiendo un poquito acerca de cómo ha sido su proceso en la construcción de este enorme negocio. Así que pues, señor Cristian. Un placer. Ok, señor Cristian, cuando usted inició este enorme proyecto, aquí ¿cuáles fueron los obstáculos que usted se pudo haber encontrado, ya sea en temas legales, en temas de ubicación y demás? Bueno, en primer lugar, hubo un obstáculo que fue la pandemia. Cuando nosotros iniciamos en el año 2020, en plena pandemia. Okay. Y era un poquito complicado en el sentido de que había obstáculos en cuanto al tránsito, poder desplazarse para distribuir los productos. Nosotros empezamos primero desde casa, hicimos la proyección del negocio por medio de las plataformas digitales, los grupos de la comunidad, y se empezó a distribuir la información de que estaba vendiendo pizza. Empezamos primero vendiendo pizza, luego al pasar de los años fuimos agregando otros productos como lasaña, hamburguesas y diversos productos más. Y lo más complicado en una parte fue la adquisición de los suministros. Okay. Porque no sé si ustedes recuerdan, en el año 2020, cuando estaba la pandemia, solo daban un plazo de 2 horas para uno poder comprar las cosas en los supermercados, esas cosas. Y los proveedores se me hacía complicado poder adquirirlos, ya que no tenía como contacto directo con ellos. Okay. Y por lo regular, la mayoría de los productos de acá nosotros los conseguimos directamente en tiendas. Okay. Entonces, cuando estaba en un lugar se me complicaba porque el tiempo se agotaba. Okay. Pero ya, gracias a Dios, ya cuando la pandemia pasó, las cosas fueron mejorando. Ya no tenía más libertad de tiempo y no se podía desplazar mejor. Bueno, al principio me costó, pero luego conseguí un permiso para poder desplazarme, porque a los emprendedores les estaban asignando esa opción. Y lo conseguí, ya se me hacía más fácil, ya obvio con mi mascarilla y el protocolo de las cosas. Correcto. La seguridad, ok, la bioseguridad, ok. Sí, bueno, la cuestión es que sí, se pudo avanzar. En cuestión a los permisos fue un poquito tedioso, porque tú sabes, como es un presidencial, eso cuando uno fue al municipio, yo pensaba que uno simplemente iba y ya, no, cuando fui allá me exigían que tenía que tener plano, que que los bomberos tenían que revisar, etcétera. Y eso fue un protocolo, lo cual llevó un poco de tiempo. Okay. Pero nosotros paso a paso fuimos avanzando y remodelando ya una vez tuvimos los permisos. Ok, perfecto. Ok, creo que ya me habló un poquito acerca del tema de los proveedores. Al ser un negocio nuevo, se le complicó que ellos pudieran creer en este proyecto, en su integridad también, porque ese es uno de los aspectos que cuando se abre un negocio, un emprendimiento, tienes que tener tus proveedores, personas que confíen, que crean que realmente lo que vas a hacer va a funcionar. Se me dificultó algo, me olvidé, omití decirlo, y fue que cuando iniciamos yo no sabía que tenía que tener un permiso para poder gestionar el negocio. Como todo emprendedor, uno empieza sin nada. Y ya bueno, cuando ya me exigían que yo tenía que tener un aviso de operación, esas cosas, ya así lo gestioné. Y así entonces pude tener un contacto directo con los proveedores y venir acá a traer los suministros. Sin embargo, anterior a eso tenía que ir a hacer yo mismo la gestión. Hoy en día algunos productos yo hoy lo busco y otros ya me lo traen directamente al restaurante. Al restaurante, ok, perfecto. En cuanto a las finanzas, sabemos bien que cuando se inicia un negocio, pues el tema de los clientes, ¿se le hizo alguna dificultad, algún problema en llenar? Bastante, porque en un momento dado yo fui empleado privado. Ya cuando pasé a ser lo que era un microempresario, se me dificultaba en cuanto a los créditos, porque ya yo tenía que crear, ya yo no era un empleado, sino un microempresario.
empresarios. Ajá, ok. Entonces, yo tenía que prácticamente todo lo que ingresaba darle un movimiento bancario. Es decir, que si yo recibía hoy la venta de hoy, yo tenía que pasarla por el banco, depositar para que ellos pudieran comprobar mis ingresos. Okay. Y por medio de un contador también que me ayudó en esa gestión. Entonces, una vez ya yo tenía 2 años, con un aviso de tuve que hacer declaración de renta y todo eso, ya haciendo se pude aplicar para un crédito bancario. Pero al principio me tocaba, me cerraban puertas porque no aplicaba. Okay. Ya un tiempo después ya pude aplicar. Ajá, ¿al cuánto tiempo? Esta es una pregunta totalmente distinta. ¿Al cuánto tiempo, o si tiene por allí recordado, después de abrir el negocio, porque se sabe que cuando haces una inversión como esta, lo primero es pagar a los proveedores, tus nuevos empleados, todo lo que es equipo de inmobiliaria? Los primeros ingresos fueron aumentando directo para el negocio, o en los inicios fueron para pagar todo lo antes mencionado? Bien, yo mantenía un equilibrio referente a eso. Okay. En cuanto a los ingresos que yo tenía, yo sacaba los gastos de operaciones, más lo que me quedaba de ganancia, prácticamente lo reinvertía, comprando nuevos Equipos. Como por ejemplo, cuando empecé al principio, empecé con un horno pequeñito, ya luego, cuando ya tuve la opción del crédito, apliqué, compré un horno más grande, y fui pagando poco a poco. Ok, perfecto. Y así ha ido avanzando poco a poco en ese sentido, de que compro esto y lo financiaba y lo iba pagando en un tiempo. Ok, perfecto. Bien mencionó al inicio de la entrevista que usted inició en la pandemia. Allí viene pues mi pregunta: ¿cómo le afectó porque en algunos negocios afecta y en algunos negocios no? Por algunos negocios les sirvió, les aumentó, aumentaron sus ingresos. ¿Qué fue lo que pasó con usted en ese entorno pandémico? Literalmente esos fueron mis mejores momentos. Parece mentira, pero sí es cierto. En pandemia, como eso es un residencial, donde tenemos el restaurante, por lo regular la mayoría de las personas estaban en casa y siempre consumían acá. Hoy en día la mayoría de los clientes, ya cuando retornan, se van a sus trabajos, cuando retornan, que más o menos vienen ya pidiendo, y otros que piden delivery, etcétera. Pero el fuerte de las ventas se genera ya cuando retornan las personas de sus trabajos. Ok, de todas este tipo de dificultades que usted tuvo durante este tiempo, ¿cuántos años tiene la empresa actualmente? Vamos a cumplir 6 años. 6 años. Durante los inicios o todos los eventos que usted ha tenido, ¿cuál fue el que usted dijo, o quizás no lo dijo, hasta aquí llego, hasta aquí llega Puchungo Pizza, o no lo dijo, o simplemente dijo, voy, por decir así? Mire, como usted podrá saber, cuando usted está acostumbrado a trabajar en una empresa privada, por lo regular usted siempre tiene un tiempo, trabaja 11 meses y al mes número 12 ya cuando cumple el año de vacaciones. Cuando usted empieza como emprendedor, usted no sabe lo que es tener una vida social. Usted tiene que limitarse de muchas cosas, compartir con la familia, dedicar prácticamente todo el tiempo a ese negocio. Y hay muchas personas que dicen, wow, que ven el resultado, más no el proceso, como dicen por ahí. Correcto. Y el proceso es bien difícil. Y había momentos en los cuales yo veía a mi familia, a mis amigos, compartiendo, saliendo por allí, y mi esposa y yo acá con mi esposa y mi socia, con el inicio de fiesta. Se nos da un poquito de nostalgia a veces no poder compartir, salir y disfrutar. Pero ya a medida que va transcurriendo el tiempo, seguimos buscando mejoras para así poder tener un poquito más de tiempo. Y así en esas mejoras, pues, necesitamos una persona a trabajar con nosotros. Pero sí hubo un momento dado en que de pronto uno sentía que estaba trabajando continuamente, pero cuando llegaba el momento de que uno iba al banco, que había que poner tantas trabas, que para todo eran muchos requisitos, y los
cuales implicaban más gastos. A veces uno como que se frustraba y quería como tirar la toalla, pero siempre es bueno tener una persona que vaya a la vanguardia, como mi esposa siempre me daba ánimos, al igual que cuando ella se desanimaba yo también le daba ánimos a ella. Y creo que eso nos fortaleció el uno al otro, poder tener como ese apoyo mutuo y poder continuar hacia adelante cuando había placidez emocional. Ok, ¿cuál es su consejo? ¿Cuál es su consejo para aquellas personas, parejas? Porque este es como te mencionó, es un negocio de pareja, familiar, suyo, de su esposa. ¿Cuál es el consejo que usted nos da a los jóvenes o a los jóvenes en general, las personas que quieran tener un emprendimiento? ¿Cuál es su consejo? El mejor consejo que yo le puedo dar a cualquiera que vaya a emprender es que sea resistente, que nunca desista. Van a llegar muchos momentos en los cuales va a querer desistir, pero hay que ser siempre persistente, insistente y nunca desistir de lo que quieres. Ser perseverante es la palabra que mejor. Ser perseverante a cualquier adversidad. Siempre mantenerse firme y agarrado de Dios. Si usted pudiera definirse a usted o la fortaleza que tiene su empresa, ¿cómo la define? ¿Con qué palabra la definiría? Resiliencia. Resiliencia. Perfecto. Muchas gracias. Claro. Bueno.